En lo profundo de los bosques rurales de Maine, el FBI avanza por un camino de grava remoto. Su destino es la casa al final de este camino, escondida del público. Esta casa blanca casi parece abandonada, con el pasto crecido y las ventanas tapiadas, pero usa 5 veces más electricidad que una casa promedio en la zona. ¿Qué podría estar pasando adentro? Funcionarios federales de la ley continúan investigando y cerrando operaciones ilegales de cultivo de marihuana chinas en todo Maine. La mafia china, creo, es un término mejor y una manera más fácil de entenderlo. Dentro de esta casa había ciudadanos chinos enviados a Maine para cultivar grandes cantidades de marihuana. Todas las habitaciones de la casa se convirtieron en invernaderos, con luces brillantes y mangueras de riego. Los trabajadores dormían juntos, recibían $1,000 al mes por laborar 24/7 y casi no podían salir. Estas casas también eran muy peligrosas. Había cables eléctricos expuestos, sistemas modificados ilegalmente para soportar mucha electricidad y alto riesgo de moho, incendios o intoxicación por monóxido de carbono. Al principio, podrías pensar que solo eran personas locas buscando ganar dinero rápido. Esta casa era una de 270 en Maine, vinculadas al Partido Comunista Chino y usadas como viviendas. Cultivos ilegales de marihuana. Si ampliamos la perspectiva, Nueva York, Michigan, Oklahoma, Nuevo México, Colorado y California están ligados a cultivos ilegales de marihuana financiados por el Partido Comunista Chino. Pero esto no se trata solo de lucrar con la marihuana. El Partido Comunista Chino tiene un objetivo mucho más grande en mente: extender su influencia profundamente en la América rural y usar esta droga para espiar a estadounidenses desprevenidos. Parece que estás diciendo que esto es más grande que la marihuana. Creo que es más grande que la marihuana. En septiembre de 2020, Maine emitió sus primeras licencias para cultivar y vender legalmente marihuana. Fue cuando la marihuana se legalizó por primera vez en el estado. El Partido Comunista Chino vio una gran oportunidad y empezó a enviar ciudadanos a Maine. La nueva legalización del cannabis, así como la alta demanda en el noreste, eran las condiciones perfectas para que prosperara un mercado negro. Solo tomó 2 años para que el mercado negro se volviera tan grande que la senadora de Maine, Susana Collins, comenzara a recibir quejas de sus electores. ¿Por qué China está enviando a sus ciudadanos, haciéndolos entrar de manera clandestina al país para abrir operaciones ilegales de marihuana en comunidades rurales de Maine? Uno de los primeros lugares donde ciudadanos chinos fueron arrestados cultivando marihuana fue en el condado de Franklin, Maine, en agosto de 2023. Los vecinos reportaban que el olor de estas plantas de cannabis era tan fuerte que se salía de la casa y se podía oler en todo el vecindario. El departamento de policía del condado de Fred Bean vigiló la casa por meses antes de obtener una orden de registro. Al entrar a la casa, hallaron una vivienda desmantelada y rediseñada, con cada habitación llena de plantas de marihuana del piso al techo. La caja eléctrica junto a la casa fue modificada ilegalmente para soportar la alta carga necesaria para iluminar estas plantas. En una pequeña habitación, los investigadores hallaron a 2 ciudadanos chinos viviendo en condiciones muy hacinadas. Dormían en un colchón sin sábanas junto a su maleta, viviendo como prisioneros en la casa que se veían obligados a cultivar. Los vecinos también solían ver camiones U-Haul sin distintivos llegando a la casa en medio de la noche. El camión U-Haul se estacionaba en la casa por 1 o 2 horas y luego se iba misteriosamente. Supuestamente, estos vehículos se usaban para transportar grandes cantidades de marihuana cosechada fuera del estado, evitando los retenes habituales de la carretera y mezclándose con todos los demás autos. Estos camiones U-Haul, que sacan marihuana de Maine, suelen ir a casas de resguardos secretas o almacenes en suburbios. Aquí, el producto se descompone, se vuelve a empacar y se prepara para su distribución final. La mayor parte del producto se envía a Boston y Ciudad de Nueva York. En Nueva York, la marihuana se distribuye a miles de dispensarios de cannabis sin licencia que han surgido en la ciudad. Estas tiendas venden al público a precios mucho más bajos que los dispensarios legales y regulados. El producto también se distribuye a grupos criminales y vendedores callejeros que lo ofrecen en el mercado negro. Los compradores suelen ser consumidores que buscan productos más baratos para evitar los altos impuestos y los precios del mercado legal. Tiendas de marihuana sin licencia están apareciendo por toda la ciudad. Pero si estas tiendas no tienen licencia para operar, surge la pregunta, ¿de dónde están obteniendo su suministro? La mayoría de los compradores de marihuana en Nueva York y otras grandes ciudades no lo saben, pero el dinero que están gastando en marihuana a menudo termina llegando hasta el Partido Comunista Chino.
El dinero que generan estas casas de cultivo ilegales, como las de Maine, debe enviarse discretamente de regreso a China, pero sería muy fácil de rastrear si el dinero fuera enviado directo al Partido Comunista Chino. Estas casas de cultivo transfieren el dinero de Estados Unidos mediante un intermediario. Básicamente, así es como funciona. Las casas de cultivo transfieren sus ganancias a un ciudadano chino adinerado que vive en China, quien luego transfiere el dinero al Partido Comunista Chino. Luego, esta línea de transferencia se invierte, donde el Partido Comunista Chino le paga al ciudadano chino adinerado, quien luego envía una porción muy pequeña del dinero a los verdaderos operadores de las casas de cultivo de marihuana en Estados Unidos. Al Partido Comunista Chino le encanta esta operación porque trae capital extranjero y moneda valiosa de regreso a su país sin tener que pasar por los canales oficiales. Y lo aterrador es que esto está sucediendo en todo Estados Unidos. Otro operativo contra un cultivo ilegal en Oklahoma. Esta vez se incautaron decenas de miles de plantas. En el tranquilo pueblo de Wetumpka, Oklahoma, había una granja enorme que tenía una licencia legal para cultivar marihuana medicinal. Pero esta licencia solo era fachada para un delito grave. Esta granja era administrada por dos hombres de China, llamados Jeff Wang y su primo Tong Lin. La licencia comercial de marihuana en Oklahoma no limita la cantidad de plantas que puedes cultivar en tu granja. Esto hace que el estado sea óptimo para operaciones a gran escala, y Jeff y Tong aprovecharon esta regla. En cualquier momento, Jeff y Tong tendrían aproximadamente 20,000 plantas de marihuana en su propiedad, un número mucho mayor de lo que se necesitaría para uso médico. Cuando las plantas estaban listas para cosecharse, Jeff y Tong llamaban a sus repartidores. Tenían conductores de camionetas que simulaban ser camiones de reparto, a menudo imitando las de Amazon. Estos conductores llegaban a la granja y cargaban sus camionetas con enormes cantidades de marihuana, a menudo entre 150 y 200 libras a la vez. Después, los conductores llevaban la marihuana a un almacén secreto en la ciudad de Oklahoma. Este almacén no estaba oculto. Funcionaba como un negocio llamado Arch Granite and Cabinet Tree, lo que normalmente no levantaría sospechas. En esta tienda de gabinetes solía haber unas 2,000 libras de marihuana a la vez. Desde ahí, los conductores cargaban esta marihuana en grandes camiones de carga. Estos camiones enviaban la marihuana a miles de millas de distancia hacia la costa este para venderla en el mercado negro. Un solo conductor transportó 56,000 libras de marihuana en pocos meses. Pero esta operación no podía ser eterna. En mayo de 2023, la policía y agentes federales allanaron la granja. Hallaron 20,000 plantas de marihuana en invernaderos y más de $10,000 en efectivo ocultos en el ático de la casa. Jeff y Tong fueron condenados por conspirar para traficar drogas y sentenciados a 10 años de prisión. Pero ¿quiénes eran exactamente Jeff y Tong? Definitivamente no eran simples traficantes de drogas. Eran operadores de alto nivel en una red criminal mucho más grande y aterradora. Mientras ellos estaban ahí manejando la operación, había muchas más personas trabajando para ellos que no estaban ahí por elección propia. El FBI y otras autoridades han descubierto que quienes cuidan las plantas suelen ser víctimas de trata y trabajo forzado. Vienen desde China engañados con promesas de empleo y una nueva vida en Estados Unidos, pero una vez que llegan, son mantenidos cautivos. Eso implica que la marihuana que consumes pudo ser cultivada por víctimas de trata. Las condiciones que soportan estos trabajadores suelen ser impactantes. Están hacinados en habitaciones pequeñas y sucias, a veces con docenas de personas compartiendo un solo baño, y no tienen acceso a comodidades básicas como el aire acondicionado. A menudo les confiscan sus pasaportes e identificaciones, dejándolos sin manera de escapar. Los traficantes a menudo los amenazan y abusan de ellos, diciéndoles que deben trabajar sin parar para pagar la enorme deuda que ahora tienen por haber sido introducidos de contrabando al país. Un hombre llamado Sai Chang fue víctima de esta red de tráfico de personas. Shang, un hombre chino de 57 años, quería mudarse a Estados Unidos para darle una vida mejor a su familia. Consiguió trabajo en una granja ilegal de marihuana en Blackwell, Oklahoma, propiedad y operada por inmigrantes chinos. Desde el inicio, les contó a sus familiares en Nueva York que el trabajo era brutal. Lo obligaban a trabajar hasta 15 horas al día sin días de descanso. Y el calor, como de horno, dentro de un invernadero de plástico. Después de solo un mes en el trabajo, Sang se enfermó gravemente. Tuvo fiebre alta y le costaba respirar. Se sentía tan enfermo que decidió dejar la granja esa noche e ir a Nueva York por atención médica. Desafortunadamente para Sang, no llegó a Nueva York. Una hora después de pedirle a su prima en Manhattan que le comprara naranjas porque no tenía apetito, lo hallaron inconsciente y sin pulso. 3 personas de la granja lo llevaron a un hospital, pero se fueron rápido mientras los doctores intentaban reanimarlo.
Weston Sang, su sobrino, dijo a los reporteros que no tiene sentido que una persona sana muera tras solo 30 días de trabajo. La familia considera que las duras condiciones laborales causaron su muerte, pero los dueños de la granja no han sido acusados en el caso. Jae Sang y muchos otros están viviendo como prisioneros, tratados como completamente desechables por la red que los llevó allí. Una de las principales razones por las que el Partido Comunista Chino hace esto es obtener ganancias financieras, aunque existen otros incentivos. China a menudo colabora con un socio extranjero en estas operaciones ilegales de marihuana. En la última década, organizaciones criminales chinas y mexicanas han hecho de la legalización de la marihuana un negocio negro millonario. Muchos ciudadanos chinos que cultivan marihuana ilegal en Estados Unidos ahora son los lavadores de dinero favoritos de los cárteles mexicanos. Los cárteles obtienen mucho dinero de la venta de drogas en Estados Unidos y buscan cómo enviarlo a México. Los estrictos controles de divisas y regulaciones en Estados Unidos dificultan hacerlo por bancos tradicionales. Las redes chinas entonces intervienen y ofrecen una manera rápida y eficiente de lavar dinero. Los chinos tomarán el efectivo de los cárteles y lo usarán para sus propios fines, como comprar activos en Estados Unidos, como granjas ilegales de marihuana. Después, los chinos entregan a los cárteles el equivalente en pesos mexicanos. Para los cárteles mexicanos, este sistema funciona perfectamente a su favor, considerando lo peligroso y arriesgado que es contrabandear grandes cantidades de efectivo a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Al emplear redes chinas, los cárteles evitan por completo este riesgo. El dinero se maneja y lava solo dentro de Estados Unidos, sin salir físicamente del país. Además, esta relación permite a los ciudadanos chinos en Estados Unidos expandir sus empresas criminales y lavar dinero a gran escala. Comprar activos en Estados Unidos integra aún más a los ciudadanos chinos en la economía legítima, mientras permanecen anónimos ante las autoridades. Sin embargo, la compra de tierras agrícolas estadounidenses por chinos podría tener otro fin, distinto a lucrar con la marihuana. Ahora, investigadores federales y funcionarios de seguridad nacional plantean una posibilidad más alarmante. Estas granjas podrían ser herramientas estratégicas para espiar a Estados Unidos. Los ciudadanos chinos a menudo usan nombres falsos y compran tierras a través de empresas falsas que están sospechosamente cerca de bases militares estadounidenses sensibles. Hasta 2023 los inversionistas chinos poseían 227,000 acres de tierras agrícolas en Estados Unidos. Eso equivale al 0.02%, 0.03% de la tierra agrícola privada en Estados Unidos, una fracción muy pequeña. Inversionistas de Canadá, Países Bajos e Italia poseen millones de acres en Estados Unidos, mucho más que China. Lo que importa no es cuántos acres hay, sino la ubicación de la tierra. En 2022, el grupo Fufeng, empresa agroindustrial china, compró 370 acres en Grand Forks, Dakota del Norte, para construir un molino de maíz. Este molino de maíz generaría muchos empleos en Grand Forks, desde la mano de obra necesaria para construir el molino de maíz hasta la mano de obra necesaria para operar realmente el molino. El problema de este molino era su ubicación. Este terreno de 370 acres está a 12 millas de la base de la Fuerza Aérea de Grand Forks, que alberga equipos sensibles de drones y espaciales. La base aérea de Grand Forks es uno de los principales centros de desarrollo de sistemas aéreos no tripulados de seguridad en Estados Unidos. Expertos están preocupados de que esta nueva compra de terreno por parte del grupo Fufeng podría ser utilizada para rastrear las operaciones militares de Estados Unidos en Grand Forks. El grupo Fufeng afirma ser una empresa privada, pero sus ejecutivos tienen fuertes vínculos con la red política china, incluyendo al Partido Comunista Chino. En enero de 2023, intervino formalmente la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El subsecretario de la Fuerza Aérea, Andrés Hunter, afirmó que el proyecto del grupo Fufeng era una amenaza significativa para la seguridad nacional por su cercanía a la base. El Consejo Municipal de Grand Forks votó para terminar el acuerdo de desarrollo y, en la primavera de 2023, el proyecto del grupo Fufeng fue cancelado. Para muchos estadounidenses, era la primera vez que oían sobre China comprando tierras agrícolas en Estados Unidos, pero no fue el único caso. En 2013, el mayor procesador de carne de China, antes llamado Xuanhe International, compró Smithfield Foods en Virginia por $47,000 millones. Smithfield Foods era una empresa gigante de carne de cerdo que poseía más de 146,000 acres de tierras agrícolas distribuidas en varios estados diferentes. Fue la mayor adquisición de una empresa estadounidense por China en la historia. La compra permitió a una empresa vinculada a China controlar gran parte de las tierras agrícolas y alimentos de Estados Unidos. Los críticos entonces plantearon preguntas sobre si Xuanhe International era realmente una empresa privada, o si en realidad
estaba siendo influenciada por el gobierno chino, potencialmente dándole a Pekín el control sobre un recurso clave de Estados Unidos: cerdo. Esta preocupación se intensificó cuando se descubrió que Smithfield suministraba regularmente productos de cerdo a bases militares de Estados Unidos. China podría estar envenenando el cerdo enviado a soldados estadounidenses. Además, muchos temían que las ganancias de la producción de cerdo se enviaran a China en vez de reinvertirse o circular entre los agricultores estadounidenses. Sin embargo, en ese momento, en 2013 había menos presión política entre China y Estados Unidos que la que hay hoy en día. Finalmente, se aprobó el trato porque Estados Unidos concluyó que no había amenaza directa a su seguridad nacional. Tras la adquisición, gran parte de la producción de carne de cerdo de Smithfield se destinó a exportar a China, ayudando a Pekín a cubrir su demanda en épocas de escasez. Smithfield es actualmente el mayor productor mundial de carne de cerdo. Procesa unos 27 millones de cerdos al año y sigue siendo propiedad china. Poseen más de 146,000 acres en Estados Unidos, principalmente en Missouri, Carolina del Norte y Virginia. Lo que empezó como una redada de drogas se volvió un aterrador rompecabezas de tráfico de personas. El lavado de dinero global es una amenaza silenciosa y creciente para la seguridad nacional. Es un recordatorio de que, en el mundo actual, una bolsa de marihuana comprada en una calle de la ciudad podría ser parte de una empresa criminal mucho más grande y peligrosa, que se remonta hasta un gobierno extranjero. Sin embargo, China no es el único actuando en esta nueva Guerra Fría. Estados Unidos reabre bases militares de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, y la razón podría sorprenderte.